La primera metodología son los estados financieros de la empresa. La siguiente metodología es 6 meses de estados de cuenta, más incluir el reporte de buró especial de la empresa para poder hacer el cálculo a través de los depósitos en los estados de cuenta. La tercera metodología disponible para este tipo de clientes son los 6 meses de estados de cuenta únicamente para realizar el cálculo a través de saldos promedio. Y finalmente, bueno, pues la declaración anual de la persona moral más el periodo parcial para con estos realizar el cálculo del ingreso. Bien, esta es una vista muy general de cuáles son los diferentes tipos de clientes que de acuerdo a su actividad podemos estar evaluando y cuáles serían sus comprobantes que podríamos estar requiriendo para poder estimar el ingreso correspondiente. Bien. Vamos a comenzar justamente con lo que es la parte de la antigüedad de los documentos. Vamos a comenzar con lo que son los documentos de los asalariados. Y bueno, pues en el caso de los recibos de nómina, como platicábamos hace un momento, estos recibos de nómina tienen una vigencia. Y esta vigencia debemos de tener mucho cuidado de asegurarnos que se encuentren vigentes para que podamos realizar el cálculo de manera correcta. La vigencia va encaminada justamente a que el recibo de nómina más reciente no debe de exceder de un mes, ¿de acuerdo? Si nuestro recibo de nómina más reciente excede del mes, quiere decir que nuestros documentos ya no están vigentes y tendremos que requerirle al cliente algún documento más reciente para cumplir con esta regla. Hablando de estados de cuenta, en cualquiera de sus metodologías, los estados de cuenta, bueno, pues tenemos que verificar que el estado de cuenta más reciente no tenga más de 45 días naturales a la fecha en cuanto se está realizando la evaluación del trámite, ¿de acuerdo? Esta fecha de los estados de cuenta, bueno, pues vamos a tomarla como referencia a la fecha de corte y a partir de ahí vamos a sumarle 45 días naturales. Aquí tengan mucho cuidado. Son días naturales, no días hábiles, sino naturales, donde vamos a verificar que no excedan de estos 45 días. En caso de exceder, tendremos que requerirle al cliente un estado de cuenta más reciente. Y bueno, pues abajito tenemos justamente nuevamente para reforzar cuántos documentos vamos a requerir dependiendo de la metodología elegida para estimar el ingreso. Bien, vamos a comenzar con lo que son los recibos de nómina. En esta parte de los recibos de nómina voy a compartirles lo que son unos tips muy básicos, los cuales les van a ayudar mucho a identificar justamente un recibo de nómina con sus principales diferencias que contra otro tipo de comprobantes fiscales. Recordemos que un recibo de nómina es un comprobante fiscal porque a través de este se refleja el impuesto que se le está reteniendo al empleado. Y bueno, pues este impuesto, pues bueno, justamente al ser un comprobante fiscal, va a compartir ciertas características a otro tipo de comprobantes fiscales como recibos de honorarios o las facturas que nos brindan por la adquisición de algún bien o servicio. Aquí, ¿cuáles van a ser las principales características? Bueno, cuando hablemos de un recibo de nómina, vamos a tener que este recibo de nómina, pues muchas veces trae el encabezado recibo de nómina, pero no todos los casos lo incluyen. Sin embargo, bueno, pues tenemos que identificar que en el recibo de nómina regularmente nos van a incluirse datos como, bueno, cuál es el salario diario, justamente cuál es el número de seguridad social, el puesto del empleado, su fecha de ingreso a la empresa. Este tipo de información no es obligatoria que venga en todos los recibos. Sin embargo, es importante que seamos muy observadores para que si viene si viene esta información, bueno, podamos corroborar que haga sentido con el expediente que estamos ingresando del cliente. Bien, características importantes, bueno, pues vamos a tener que en la parte de conceptos, vamos a tener que, bueno, pues el pago que ampara estos documentos va a ser, pues, pago de sueldo, pago de algún salario que tenga el cliente, y lo más importante va a ser en la parte de los impuestos. En la parte de los impuestos o en la parte de deducciones, este tipo de comprobantes vamos a tener descuentos por ICR o ISPT. Son los principales impuestos que vamos a tener regularmente en un recibo de nómina. Ahora bien, en el caso de un recibo de honorarios, aquí hay que tener mucho cuidado porque tenemos recibos de honorarios y recibos de honorarios asimilados a salario. Esos recibos de honorarios asimilados a salario van a ser
válidos y los vamos a poder evaluar como recibos de nómina siempre y cuando esos recibos no incluyan el concepto de impuestos del IVA. Si estos recibos de honorarios asimilables a salario traen el descuento o impuesto de IVA, en ese momento ya no los podemos tomar como recibos de nómina y tenemos que clasificarlos como recibos de honorarios de un profesionista independiente. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es muy importante, que seamos muy observadores en la parte de los impuestos. Y bueno, pues como características principales de las facturas, bueno, pues como ya sabemos, regularmente van a amparar la compra de algún bien o servicio. Y bueno, pues el principal o el impuesto que no va a faltar ahí siempre va a ser el tema del IVA. Entonces, estas son las principales características que pueden ayudarnos a identificar o a diferenciar un documento de otro. Bien, hablando del recibo de nómina, bueno, pues el recibo de nómina, como saben, a partir del 2004, se incluyó en la parte de la miscelánea fiscal que todos los comprobantes fiscales deben de incluir una certificación fiscal, o mejor conocida como un certificado CFDI. Este certificado CFDI no es otra cosa más que una cadena de 5 grupos alfanuméricos que se van a estar incluyendo en los documentos que se están corroborando con el portal con la base de datos del SAT. Entonces, este folio fiscal es importante que lo podamos identificar, que lo incluyan nuestros recibos de nómina. ¿Por qué es importante que identifiquemos si nuestro recibo de nómina incluye o no este folio fiscal? Bueno, porque ahorita vamos a ver más adelante, tenemos metodología para recibos que presentan certificación fiscal y metodología para casos que no incluyen esta certificación fiscal. Entonces, aquí no es que sea un requisito, simplemente nos va a diferenciar el número de comprobantes de ingresos que tenemos que presentar y pues esto nos va a generar un cálculo diferenciado. Entonces, importante, cuando hablemos de recibos de nómina timbrados, pues se refiere a esta parte de que incluya el folio de certificación fiscal. Este folio de certificación fiscal, bueno, pues lo podemos observar en el mismo documento, ya sea a través de, como mencionaba hace un momento, la agrupación de 5 bloques alfanuméricos, o bien que al escanear el código QR, bueno, pues se puede obtener este folio fiscal. Con este folio fiscal, lo que se hace es justamente corroborar que la información del documento coincida con la base de datos que se tiene registrada en el SAT y de esa forma corroborar la veracidad de la información del documento. Si no tenemos alguna forma de sacar este folio fiscal para hacer esta consulta que les comento, aunque tenga folio código QR, no podemos tomar como timbrados los recibos de nómina. Bien, una vez que platicamos ya sobre el tema del timbrado, ahora, ¿cómo vamos a hacer el cálculo del ingreso? Bien, el tema de los recibos de nómina, cuando estos se encuentren timbrados, vamos a requerir de un mes de recibos de nómina, ¿vale? Para poder hacer el cálculo del ingreso. El cálculo del ingreso, vamos a verlo ahorita en un momento, y en el caso de que nuestros recibos de nómina no se encuentren timbrados, como sabemos que hoy en día hay algunas empresas, sobre todo del sector público, que aún incluyen el tema del timbrado en los recibos, tenemos una alternativa para poder tomar esos documentos. Pero la alternativa va a estar orientada mucho a dónde trabaja el cliente o quién está emitiendo los recibos. Entonces, para ese tipo de recibos de nómina no timbrados, vamos a tener 4 diferentes escenarios. El primer escenario va a ser para trabajar